buenas, hoy os traigo la gama de guantes anticorte de máximo tacto que tenemos. Empezaríamos por los guantes el tipo cristalero, ¿vale? Este tipo de guante, que es un guante que se utiliza mucho a nivel de patrulla. ¿Por qué? Porque es un guante que nos ofrece mucho tacto con el máximo nivel de anticorte. Son guantes de nivel F, a diferencia de la normativa antigua, que era el nivel 5. El nivel F nos ofrece una protección quizá un poquito más adecuada a nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque antiguamente se utilizaban unos discos, ¿vale?, que iban pasando y, dependiendo del número de vueltas que daba el disco antes de cortar el tejido, ofrecía un nivel, 1, 2, 3, 4 o 5, ¿vale? El nivel 5 sería el máximo. ¿Qué sucedía? Que esos discos, a medida que iban pasando, se iban desgastando, hasta que llegaba un punto que dejaban de cortar, con lo cual podían llegar a los 20 ciclos y conseguíamos el nivel 5. Pero luego hacíamos una prueba y se podían cortar fácilmente. La nueva norma va por letras, de la A a la F. En estos guantes, todos los guantes, tanto los guantes ANS como los guantes Rostein, conseguimos la letra F. ¿Cómo se hace esa prueba? La prueba es de la siguiente manera. El guante se pone en una superficie y luego tenemos una cuchilla, ¿vale?, que va a ir pasando por ese punto, ejerciendo una presión. Dependiendo de la presión que aguante el tejido, nos va a ofrecer una letra u otra, ¿vale?, hasta que llegue el corte. ¿Qué pasa? Que de esta forma, cuando va pasando la cuchilla, encontramos siempre que la cuchilla está siendo nueva. No es como en el disco, que iba desgastándose, sino que aquí va a ir pasando y siempre encontramos que la cuchilla el filo está nuevo. Con la presión llegará un momento que cortará, clac, y entonces en la superficie que tenemos debajo, que es metálica, hará contacto y entonces se para la máquina. Nos indicará la presión con la que hemos efectuado el corte, y si superamos los 30 newtons vamos a tener un nivel F. ¿Esto por qué se hace así? Porque en caso de tener que coger un cuchillo, ejercemos fuerza, y al ejercer fuerza, si el cuchillo se desliza, es una forma de buscar una prueba más real a la realidad. Bien. Como decía, todos los modelos estos, ¿vale?, tanto el Black táctil de Rostein, el Black Touch de ANS, de Rostein, el OPS, el OPS B+, o el ANS Legion, todos nos ofrecen ese nivel de protección. Bien, el que más vendemos normalmente es el guante de cristalero, ¿vale? Es el guante que es más fino, a la hora de portarlo es súper cómodo porque es muy pequeñito, ¿vale? Pero si buscamos una protección contra impactos, ¿vale?, el OPS, tenemos una protección en la parte de la palma con un material que se llama D3O, que lo que nos ofrece este material es que es un material blandito, pero en caso de recibir un impacto, se queda más duro. Al quedar más duro, pues nos da esta protección. Y además tenemos toda una superficie llena de unos puntitos de silicona que nos van a dar mucho agarre, ¿vale? Entonces, a la hora de tener que coger algo o a alguien, nos va a dar mucho agarre, ¿vale? En la parte de la muñeca tenemos este agarre para poder ayudarnos a colocarnos el guante. Y son táctiles, ¿vale? Todos son compatibles con tablet o con el móvil. Luego tendríamos el OPS B+, ¿vale?, que además de la protección en la palma, tenemos la protección en el dorso. Certificado, ¿vale? Si buscamos en la etiqueta, veremos que hay una P. Cuando encontramos la P, es que las protecciones están certificadas. Y lo mismo en el modelo ANS Legion. ANS Legion nos ofrece una protección en el dorso más blandita que en el Rostein, ¿vale? En caso de recibir un impacto, absorbe mejor. Tenemos algo más de movilidad en el guante. ¿Por qué? Porque al no tener esa protección en la palma tan gruesa, nos ofrece una destreza un poquito mayor, ¿vale?, en la parte de la palma. En esta zona de aquí, pues un poquito más reforzado a la hora de tener que coger el arma, o es una zona que a veces sufre bastante a la hora de abrir y cerrar la mano, sufren, entonces lo tenemos protegido, ¿vale? Y lo mismo con los dedos, ¿vale? En este caso, todos los dedos protegidos, articulados, para poder tener buena movilidad en los dedos, y no influye a la hora de tener que coger el arma y el disparador, ¿no?, de meter el dedo en el disparador, no influye, ¿vale? Esto es una protección que es finita, ¿vale?, y tenemos a la hora de utilizar el arma no nos va a dar ningún problema. Bien, vamos a pasar a hacer una prueba de protección contra el corte. Y esto lo quiero hacer, ¿por qué? Porque cuando vendemos guantes, muchas veces
nos encontramos en que la gente hace pruebas en sus casas y cortan el guante. Vale, todos los guantes son resistentes al corte. No significa que sean anticorte, ¿vale? O sea, todos los materiales se pueden romper. Un chaleco antibalas es antibalas, pero tiene una protección. A partir de esa protección hacia arriba, pues seguramente la bala pueda llegar a atravesar. O dependiendo de la velocidad a la que vaya la bala, atravesaremos el chaleco. Pues lo mismo pasa aquí. Entonces, fijaos, yo voy a hacer una prueba. He cogido un cuchillo, una navaja nueva, ¿vale? Es una navaja que corta perfectamente. Vale, fijaos, porque veo también que muchas veces a la gente le da miedo el hacer la prueba directamente con el guante en la mano, ¿vale? Podemos apretar, ¿vale? Y si os fijáis, hemos dejado todo el guante marcado, ¿vale? Con el cuchillo. Ahí la mano queda protegida. Bien, pero ¿qué pasa cuando esta prueba la hacemos sobre una superficie dura? Por ejemplo, la mesa. Ya veréis. Porque, ¿qué pasa? En las pruebas, en el laboratorio, se hacen unas pruebas con una energía. Pero también es verdad que cuando se hace sobre una mano, la mano absorbe parte de la energía. ¿Por qué? Porque tenemos una parte blanda. Una parte blanda, cuando hacemos presión, se absorbe un poco la energía y podemos estar cortando. Pero, cuando esta prueba se hace sobre una superficie dura, como por ejemplo una mesa, ¿veis? Aquí el corte, vais a ver, fijaos, los cortes son mayores, incluso veis aquí que no sé si se ve, ¿vale? Pero aquí hemos llegado a cortar el tejido. ¿Por qué? Porque no hay absorción de esa energía, ¿vale? Sí que es verdad que el guante ANS cuesta un poquito más de cortar, porque además de lo que es el tejido, lleva un tejido que es de acero, y eso hace que sea más complicado romper el guante. Si lo hacemos con un guante, un momentito. Si por ejemplo he cogido otro guante, ¿vale? En este caso es un Rostime, ¿vale? Es un guante nivel 5, también nivel F. Y vamos a hacer la misma prueba, ¿vale? Es un guante nuevo, ¿vale? Y el guante queda... o sea, tiene menos protección, sí, menos protección que el ANS, sí, un poco menos. Pero pensar que este guante puesto en la mano no va a pasar esto. Esto pasa porque lo hacemos sobre una superficie dura y no hay absorción de energía, con lo cual, cuando pasamos el cuchillo, toda esa energía se la come el guante y entonces podemos llegar a cortarlo. Lo digo porque vemos muchos vídeos, nos llegan muchos vídeos de «Ostras, he hecho la prueba en casa y ha pasado esto». Digo, vale, ¿cómo habéis hecho la prueba? Normalmente la prueba siempre la hacen superficie dura, no la hacen sobre la mano. Ya veis que sobre la mano he podido estar pasando el cuchillo perfectamente y no ha pasado esto. Otra cosa que os quiero comentar, la protección contra el punzamiento. Todos estos guantes no son anti-jeringuilla. Muchas me preguntan, ¿es de la protección contra jeringuilla? No, contra jeringuilla no. ¿Por qué? Porque son materiales porosos, son materiales que por aquí podríamos pasar por ejemplo, en una llave de grilletes, ¿vale? La parte de atrás, la parte con lo que bloqueamos los grilletes, ¿veis? Lo podemos llegar a atravesar. ¿Por qué? Porque es un material que tiene poro. Al tener poro, entra. Para que sean antijeringuilla necesitamos otro tipo de guante, pero este tipo de guante son guantes que perdemos mucho tacto, perdemos mucha destreza con el guante. ¿Por qué? Porque llevan un material que no tiene nada de poro, es bastante duro, es bastante rígido y entonces perdemos esa protección, esa destreza a la hora de utilizar el guante. ¿Para qué son esa protección contra el punzamiento? Cristales o objetos que tengan objeto de punta, por ejemplo, un cuchillo, ¿vale? Que tengamos esa protección. Pero cuidado, ¿vale? ¿Por qué? Porque si hacemos mucha fuerza con el tejido, pasaría lo mismo. Llegaríamos a atravesarlo. Vale, esto es para que veáis que todo se puede romper. ¿Bien? Y luego todos estos guantes tienen protección a la abrasión y al desgarro. ¿Vale? Cada uno con su nivel, pero bueno, están entre el 3 y el 4. Están en esos niveles. Bien, espero que os haya gustado el vídeo y os veo en el siguiente.
Hasta luego.